Hubo una decisión, Cecilia, que quiero que nos expliques, de la Corte, con respecto al IVA y con respecto a ganancias. Así es, fue este mediodía, día de acuerdo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y salen con esta resolución los magistrados que lo que dice es, le da la razón básicamente a las 15 provincias que fueron con su reclamo a la Corte. Esta resolución judicial, acá lo vemos, le ponen freno a 2 decretos de Macri, 2 decretos post-paso. ¿De qué hablaban estos decretos? Bueno, buscan la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias. Y lo que dijo hoy la Corte es que esto no puede afectar los fondos de las provincias. Acá estaba el reclamo de estas 15 provincias. Dice que el efecto fiscal lo tiene que asumir el Estado Nacional. Esto lo dijeron por mayoría Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la mayoría que firmó esta decisión. Y ahora hay que estar atentos porque se viene la decisión en el tema de los congelamientos de los combustibles, otro de los casos donde varias provincias reclamaron y llegaron al máximo tribunal para ver qué les dicen, ¿no? O sea, hay que seguir atentos porque este es un revés para el Estado, claramente, pero se viene probablemente otro en no demasiado tiempo más. Recordemos, la Corte no tenía planificado tener medidas de impacto fiscal en este segundo semestre. Ahí lo vemos. Habían fallado respecto de casos de impacto fiscal en el primer semestre con temas jubilados, por ejemplo, pero para este segundo semestre no lo querían hacer. Bueno, las decisiones post-paso que tomó Macri impusieron estos reclamos de las provincias que llegaron ahí al Palacio en Talcahuano y los magistrados tuvieron que decidir. Bueno, claramente Cecilia nos explicó esta decisión de la Corte. ¿Qué significa políticamente y también jurídicamente, Sapsay? Bueno, yo creo que lo primero es la decisión de Corte jurídica. Yo lo encuentro fuerte por una cuestión muy sencilla. Todo lo que es fiscal, todo lo que es impositivo, debe ser decidido por ley, que se llama el principio de legalidad. Tanto es así que una de las materias que están vedadas para el presidente en el dictado de decretos de necesidad de urgencia, aún en circunstancias excepcionales, es la materia fiscal. Entonces, la materia fiscal no implica solo crear impuestos, implica todo lo que tiene que ver con la modificación, con la distribución, es decir, toda la materia impositiva. Acá eso es lo que se está juzgando. Entonces, evidentemente, hay un salto por sobre lo que la Constitución dice en materia de legalidad impositiva. Ahora bien, desde el punto de vista político, a mí me llama la atención que la Corte haya fallado en un tiempo récord dictando medidas cautelares. Si la Corte no tiene plazos para el dictado de sus sentencias, tema que para mí debería ser modificado, pero quienes lo justifican, porque dicen es el máximo tribunal, tiene que tener la muñeca política, porque finalmente es una autoridad política en sentido lato, para decidir cuándo una sentencia es oportuna o no para su dictado. Yo creo que no era el momento oportuno para dictarla y además sorprende que plazos, 15 o 20 días creo que le tomó dictar esa sentencia, que son realmente exprés para la Corte Suprema, porque hay temas muy importantes que duermen durante años y uno dice, ¿por qué no se pronuncia? ¿Por qué en este momento, con esa velocidad, tomó una decisión que en un momento tan difícil para las finanzas públicas, en una transición política tan dura y con un gobierno que tiene tantas dificultades para poder llevar a cabo un fin de mandato que es duro, por qué produjo una sentencia de esta característica que, repito, en lo jurídico, a mi modo de ver, no puede ser discutida? Claro, es interesante, ¿no? Porque lo jurídico parece siempre estar vinculado con lo político, o porque corresponde o por la propia suspicacia que como sociedad tenemos a partir incluso de lo que veníamos comentando. ¿Cómo lo analizas, Diego, esto? Es decir, lo económico y lo político, ¿perjudican al gobierno y cómo se sigue para vos desde esa perspectiva? Yo creo que la Corte toma una decisión porque puede, porque el gobierno en este momento es un momento de debilidad y puede imponer un fallo que seguramente con un gobierno electo, fuese Macri o Alberto Fernández, le costaría más. Entonces, primero creo que aprovechó políticamente el momento para hacerlo. Segundo, el impacto en las finanzas públicas, si bien es del orden de los 30 a 35 mil millones de pesos, eso es un poquito, es digamos una mancha más al tigre. La verdad que le va a complicar alcanzar las metas a fin de año el gobierno, ya las metas que se había
propuesto con el Fondo Monetario no se iban a lograr. Es decir, este déficit de 0,5% del déficit primario. Nos vamos a ir casi al 1, con esto vas a estar seguramente en el 1. Entonces, no te diría que el impacto económico está relevante, creo que tiene otras urgencias. El gobierno, por ejemplo, es el tema reservas, es el tema que el 10 de diciembre tal vez no esté, y además el fondo ya había pospuesto el desembolso de 5.400 millones, con lo cual es una piedra más en el zapato que ha sido clásico de todos estos 4 años, ¿no? La verdad que esto nos sorprende, como te digo. Como un ida y vuelta, digamos. Peor fue el fallo cuando arrancó el gobierno en diciembre de 2015 por el tema del ANSES. Ese fue más impactante. Roma, sos sociólogo. Sí, soy sociólogo. ¿Cómo entendés este tipo de decisiones, estas idas y vueltas o los desacuerdos entre la política, la justicia? Parece que por momentos nos autoboicoteamos y como sociedad somos muy anárquicos. ¿Cómo se ve desde tu mirada como sociólogo? No, bueno, me parece que la independencia de poderes tiene esa autonomía que a veces no coincide, no va en la misma línea lo político, lo judicial, digamos, y lo legislativo. Me parece que ahí hay que entender que en parte el juego de la democracia implica esa independencia de poderes y que las tensiones, las distintas disputas de poder hacen que distintos organismos, o en este caso de instancias estatales, tengan su autonomía.